Nunca imaginé que el día del 50 aniversario de mis padres, una fecha que debería haber sido de alegría y unión familiar en nuestra casa de Coyoacán, se convertiría en el inicio de mi propia venganza. Me llamo Elena y ese día mi propia familia me ignoró. Me sentía invisible como un fantasma en mi propio hogar, mientras todos celebraban a mis espaldas, riendo con un familiar que yo no reconocía. Había un vacío, una ausencia inexplicable en su trato hacia mí, como si mi existencia fuera una molestia. Pero esa noche, mientras los invitados se iban, un viejo álbum de fotos, escondido bajo el colchón de mi abuela, cayó de su cama. Dentro no encontré recuerdos felices, sino un viejo árbol genealógico dibujado a mano. Un nombre tachado, una rama cortada con rabia y una nota amarillenta que decía: «El secreto que te quitaron». Mis manos temblaban. No solo me habían ignorado, me habían borrado. Este no era un simple desaire. Era una traición profunda, una mentira que había vivido durante décadas. Lo que descubrí a continuación no solo reescribió mi pasado, sino que encendió en mí una sed de justicia que no pude ignorar. ¿Estás listo para saber la verdad que mi familia intentó enterrar? El aire de la Ciudad de México siempre me ha parecido una mezcla de esperanza y desilusión, especialmente ese día. Me llamo Sofía, y esa mañana me desperté con un nudo en el estómago, un presentimiento oscuro que se aferraba a mí como la neblina mañanera en el Paseo de la Reforma. Era el aniversario de bodas número 50 de mis padres, un hito que, para cualquier otra familia, sería motivo de una celebración grandiosa. Pero en mi casa, la indiferencia era el plato principal. Mientras me vestía, el silencio en el departamento era ensordecedor. Mis hermanos, mis primos, nadie había llamado. Ni un mensaje. Sabía que se habían reunido en la casa de mis tíos en Coyoacán, como siempre lo hacían, sin mí. El resentimiento me carcomía, un fuego lento que llevaba años ardiendo. ¿Por qué yo era siempre la excluida? ¿Qué había hecho Sofía para merecer este ostracismo? Con el corazón latiéndome con una furia silenciosa, decidí ir. No para suplicar atención, sino para enfrentar la verdad que tanto me dolía. Al llegar a la casa, las risas y la música salían por las ventanas abiertas. Tomé una respiración profunda, el olor a carnitas y mole me golpeó, una combinación agridulce. Entré, sintiéndome una extraña en mi propia familia, una sombra en un día de luz. Nadie me notó al principio. Caminé por el pasillo, mis ojos fijos en la sala principal, donde todos se apiñaban alrededor de algo. Ahí fue cuando vi el árbol genealógico. El árbol genealógico, enorme y meticulosamente elaborado, dominaba la pared. No era un simple adorno, era una declaración, una exhibición pública de linaje. Mis ojos recorrieron los nombres, cada uno una pequeña herida. Mis padres, mis tíos, mis hermanos, mis primos. Todos figuraban prominentemente, sus fotos sonrientes adornando cada rama. Busqué mi nombre, Sofía, esperando, con una punzada de esperanza infantil, encontrarme en algún lugar. No estaba. Ni una sola mención. Era como si Sof no existiera, como si mi vida, mis logros, mi propia esencia hubieran sido borrados de su historia familiar. El aire se me escapó de los pulmones. No era la indiferencia lo que me carcomía ahora, era la aniquilación. Un frío glacial se apoderó de mí, más intenso que cualquier resentimiento previo. Mi mente se nubló con una mezcla de shock y una ira incandescente que nunca antes había sentido. Un murmullo de voces me sacó de mi estupor. Mis tías, con sus risas alzas y sus miradas de lástima, se acercaron. «¡Ay, Sof! ¡Qué sorpresa verte!», dijo mi tía Elena, su voz empalagosa. «Pensamos que no vendrías». Mi tío Carlos, con su sonrisa condescendiente, añadió: «Siempre tan ocupada, ¿verdad, Sof?». Sus palabras, antes hirientes, ahora sonaban huecas, insignificantes. Mi mirada se clavó en el árbol. No era un olvido, era una decisión consciente. Alguien había tomado la pluma y me había borrado. La imagen de mi madre, radiante junto a mi padre en el centro del árbol, se distorsionó. ¿Cómo podían celebrar un amor tan grande mientras negaban la existencia de su propia hija? La traición me golpeó con la fuerza de un puño. Mi corazón, que antes latía con furia silenciosa, ahora rugía. Mi corazón, que antes latía con furia silenciosa, ahora rugía. La sangre me hervía con una mezcla de indignación y una determinación gélida. Entendí entonces que esto no era un simple olvido.
Era una declaración de guerra, un borrado intencional de mi existencia. Miré a mi alrededor, a las caras sonrientes de mi familia, a los abrazos y las risas que resonaban en la sala. Ninguno de ellos, ni siquiera mis padres, me había buscado ni se había preguntado por qué Sof no estaba en el árbol. Esa indiferencia era un puñal más afilado que cualquier insulto directo. Una punzada de dolor se convirtió en una fría claridad. Si ellos podían borrarme tan fácilmente, yo podía reescribir la narrativa. La Sof que había rogado por atención, que había sentido el resentimiento como un veneno lento, murió en ese instante. En su lugar nació algo más. Observé a mi madre, con su sonrisa perfecta, brindando con mi padre por sus 50 años de amor. Una ironía cruel, pensé. ¿Cómo podían celebrar la unión mientras desmembraban a su propia hija? La ira me dio una fuerza inesperada. No iba a llorar, no iba a suplicar. Iba a actuar. Mis ojos se posaron en un pequeño cofre de madera antigua sobre la chimenea, un objeto que siempre había estado allí, lleno de viejas fotografías y documentos familiares. La idea germinó en mi mente, una semilla oscura pero irresistible. Sabía que allí, entre esos recuerdos empolvados, se escondían secretos. Secretos que, una vez revelados, harían temblar los cimientos de esta familia hipócrita. Mi corazón martilleaba en el pecho una batería furiosa que solo Sof podía escuchar. La idea de esos secretos, dormidos en el cofre, se convirtió en una obsesión. Cada risa, cada brindis de mi familia, se sentía como una burla directa a mi inexistencia en ese árbol genealógico. Me escabullí discretamente, el peso de su indiferencia empujándome hacia el pequeño cofre de madera. Mis manos temblaban mientras lo abría, revelando un tesoro de papeles amarillentos y fotografías en blanco y negro. El polvo del tiempo flotaba en el aire, pero la verdad que contenían era tan fresca como la mañana. Entre las fotos de mis abuelos y tíos jóvenes encontré una carta. No tenía remitente ni fecha, pero la caligrafía era inconfundible, la de mi madre. Mis ojos se deslizaron por las palabras, cada una un puñal helado que me atravesaba. Hablaba de un secreto, de un error del pasado que debía permanecer oculto a toda costa. Mencionaba un intercambio, una necesidad y, lo más impactante, un nombre. No era el mío, Sofía, sino otro. Un nombre que me hizo detener la respiración, un nombre que pertenecía a alguien más en esa casa, alguien a quien siempre habían tratado con un amor y una devoción que a mí me negaron. La sangre me hirvió. No era solo la exclusión del árbol. Era una mentira elaborada, una farsa de décadas. Mis padres, mis tíos, todos eran cómplices. La traición era más profunda de lo que jamás imaginé. De repente, las risas de la sala se sintieron huecas, los abrazos falsos. Sof ya no era solo la hija ignorada, era la pieza clave de un rompecabezas oscuro, y ahora, con esta carta en mis manos, tenía el poder de desarmar toda su perfecta ilusión. La carta en mis manos era el detonante. No solo revelaba que mis padres no eran mis padres biológicos, sino que también explicaba el porqué de mi ostracismo. Yo era el resultado de un amorío prohibido, un secreto que esta familia había enterrado bajo capas de vergüenza y silencio. La mujer que creía mi tía Elena, era mi verdadera madre. Ella había intentado protegerme, enviándome lejos para que creciera con la familia que siempre me marginó. Mis padres me habían aceptado, sí, pero siempre como un recordatorio viviente de una traición. El dolor se transformó en una furia fría y calculada. Sof ya no era una víctima. Era el momento de la verdad, no solo para mí, sino para todos ellos. Con la carta arrugada en mi puño, me dirigí hacia la sala, donde la risa de mi madre resonaba con una falsedad hiriente. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, cada pulso un eco de años de desprecio. Al entrar, todas las miradas se posaron en mí. El silencio cayó como un velo pesado. Mis padres me miraron con una mezcla de sorpresa y temor. Les mostré la carta sin decir una palabra. Sus caras palidecieron, sus sonrisas se desvanecieron. Era el momento de Sof. La verdad estaba a punto de explotar, y esta vez nadie podría ignorarme. El silencio en la sala era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Mis padres se miraron, sus rostros una mezcla de pánico y culpa. La carta que les había arrojado, el resultado de mis noches sin dormir y mis investigaciones, era irrefutable.
Revelaba la verdad de mi nacimiento, la verdad que Sof había descubierto. No era su hija biológica. Era la hija de su hermana, la tía que siempre me había tratado con más cariño que ellos, quien había muerto trágicamente poco después de mi nacimiento. Ellos me habían robado no por amor, sino para evitar un escándalo familiar que mancharía su impecable reputación. La voz de mi madre se quebró. Intentó una débil excusa, algo sobre protegerme, pero sus palabras sonaron huecas, vacías. Mi padre bajó la mirada, incapaz de sostenerme la mirada. Toda la familia, antes tan ruidosa y alegre, estaba ahora inmóvil, observando el desmoronamiento de su fachada perfecta. El árbol genealógico, que antes me había negado, ahora era un monumento a su engaño. Sof ya no era la ignorada, sino la reveladora de verdades incómodas. No busqué su perdón, ni su amor. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Me di la vuelta, dejando atrás el caos que había sembrado. El aire de la Ciudad de México, esa tarde, no me pareció amargo. Sentí una liberación, un peso inmenso que se desprendía de mi alma. Sof, la niña que había anhelado un lugar, finalmente había encontrado su propia voz, su propia justicia. Era el final de una larga búsqueda y el comienzo de una nueva Sof. Miré a mi padre, sus ojos llenos de una tristeza que nunca antes le había visto. La verdad, al fin, había salido a la luz. No era el aniversario de mis padres lo que celebraban, sino la farsa que habían mantenido por años. Mi madre, con la cabeza gacha, no pudo sostener mi mirada. El árbol familiar, que antes me había parecido un símbolo de unidad, ahora era un monumento a sus secretos. La rabia que me había consumido por tanto tiempo comenzó a transformarse. Ya no buscaba venganza, sino una forma de sanar. La revelación de que mi padre biológico era aquel hombre que siempre me había tratado como una extraña fue un golpe devastador. Pero también fue una liberación. Entendí que su frialdad no era por desprecio, sino por el peso de una mentira que lo carcomía. Decidí que no quería vivir con el mismo rencor que había envenenado a mi familia. No fue fácil. Las cicatrices emocionales tardarían en sanar. Pero al final logré perdonar, no por ellos, sino por mí misma. Mi familia nunca volvió a ser la misma, pero de las cenizas de la mentira nació una verdad dolorosa, pero liberadora. Aprendí que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la capacidad de reconstruir tu propia vida, pieza a pieza, con la verdad como cimiento.